Muy buenos días, doctor Sergio. Nosotros les vamos a exponer acerca del capítulo 19 del texto de Filosofía del Derecho de Arthur Kaufman. Este capítulo está contenido desde la página 126 hasta la página 204. Para ello, vamos a realizar la presentación de las diapositivas. En primera medida, en este capítulo 19 nos hablan de los rasgos de una teoría material de la justicia fundada procesalmente. En este aspecto lo que nos dice es que el verdadero aspecto básico que tienen las teorías procesales es que actualmente se han convertido en algo muy común. Existen hoy muchos modelos de lo que serían teorías procesales, pero para conocer en realidad cuál de estas teorías procesales es la verdadera, se debe establecer, digamos, la verdad en los enunciados normativos. Para que se pueda declarar que existe, digamos, verdad en estos enunciados normativos, importa únicamente entonces que se haya logrado un consenso. Este consenso se logra por medio de lo que es un discurso, y es aquí donde el autor nos habla de cómo el discurso es aquel que, digamos, eleva esa verdad en lo que serían las teorías procesales. Siguiente, por favor. Luego nos habla de tres principios básicos de lo que es el conocimiento racional valorativo. Nos dice que pues en este caso el punto de partida es la razón, y acá es donde nos viene a nombrar acerca de Kant. Significa que la razón tiene que someterse, por así decirlo, a las operaciones de la crítica. De allí surgen lo que serían en este caso tres pilares. Estos tres pilares son los que permiten que exista un discurso práctico normativo. El primero de ellos, como su nombre bien ahí lo indica, es el principio de la argumentación. Este principio de la argumentación dice que el discurso racional se funda en una argumentación libre en donde todos los argumentos son permitidos. Esta concepción es desarrollada por Charles Peirce. Así se dice entonces que pues para que un conocimiento sea verdadero es porque se tiene en cuenta todos los fundamentos o todos los por así decirlo, argumentos relevantes, y a su vez mismo estos argumentos han pasado por la aprobación de las personas en cuanto las mismas personas comprenden estos argumentos. Así se dice que pues el principio de la argumentación requiere ser digamos, complementado mediante otros principios, como lo es el principio ya del consenso o el principio de la convergencia. Este establece que, digamos, en los argumentos ningún consenso es definitivo, sino que más bien se entiende que cada afirmación o cada conclusión puede ser falible. Esto quiere decir que cada argumento puede llegar a ser corregible. Ya luego entonces nos habla que también debe existir, digamos, para la creación de este discurso normativo práctico, el principio de falibilidad. En este principio de falibilidad lo que se nos establece es que, como bien ya se dijo, todos los argumentos, todas las proposiciones pueden llegar a ser corregibles, y pues por tanto no se tiene nunca una, digamos, una verificación concluyente. Esto no nos permite, digamos, establecer entonces que hay un escepticismo absoluto en el cual, digamos, se entienda que no va a haber ningún argumento final, porque pues cada uno va a ser corregible, sino que igual para la base de establecer un discurso se tiene que entablar como tal un argumento, que el mismo argumento sea aprobado por la misma sociedad y que el mismo, aunque sea corregible, se permita. Luego ya nos vienen a hablar, siguiente diapositiva, de lo que es el objeto del discurso. Nos establece que el objeto como tal de este discurso racional es que se busque un consenso, como bien ya lo mencioné, se busca un consenso en cuanto a la misma argumentación, sin importar si a lo mejor esta argumentación puede llegar a estar correcta o pueda llegar a ser verdadera. Entonces se establece que como tal lo que busca en realidad el discurso es que exista el consenso y la aprobación de estas personas. Siguiente, por favor. Ya luego nos habla entonces de la persona como una relación básica del derecho. Nos dice que el tema o el objeto propio del discurso es el conjunto de las relaciones en las que se encuentra el hombre en sí, el hombre con las otras personas y el hombre con las cosas. Asimismo nos dice entonces que la persona entonces es el cómo, el qué, el sujeto y el objeto del discurso normativo. En este aspecto se dice que pues se necesita entonces fundamentar un discurso o realizar un discurso
discurso para pues de esta manera, digamos, llegar a establecer una teoría procesal, y este discurso no solo se puede basar, digamos, de acuerdo a la persona, sino también debe tener como lo que es un fundamento empírico, que este fundamento empírico lo llega a dar la historia, lo llegan a dar las tradiciones, lo llegan a dar los legados y la cultura. Siguiente. Ya luego nos habla el capítulo 20 del principio de la tolerancia en la filosofía del derecho en una sociedad pluralista del riesgo. Nos habla en este caso, de la democracia como una oportunidad para un derecho pluralista y también para la tolerancia. En este caso nos dice que tanto la democracia como el Estado de Derecho son algo procesal que pues está constantemente formado. Es necesario que pues las personas se interesen por la misma democracia, que intervengan en la democracia y que digamos cuando vean que existe una justicia no se alejen de la democracia, sino que estén allí. En este caso se establece que la democracia es una de las formas más difíciles del Estado, en cuanto lo declara acá el autor como un estado de riesgo. La democracia exige entonces que el ciudadano, que en este caso se encuentra emancipado, pueda, digamos, primero decidir y luego también actuar bajo su propia responsabilidad cuando esté colocado en una situación de riesgo. Es por ello mismo que pues se establece que en la democracia rige lo que es la ley de la mayoría, y la mayoría lo puede todo menos, a excepción de dos principios. Uno de ellos, digamos, pasar por encima de esa misma mayoría, y el otro, digamos, abolir o violentar lo que son los derechos humanos, derechos fundamentales, que los mismos son preestatales, que el Estado solo simplemente los protege, simplemente los reconoce, pero pues no los otorga, puesto que los mismos son antes del Estado. Asimismo, nos dice que la democracia exige un sistema pluripartidista. Este sistema pluripartidista quiere decir que la persona no solo tome el punto de partida propio, no solo tome el punto de vista propio, sino también el punto de vista de sus grupos, como pues uno que puede llegar a ser verdadero. Esto es lo que se exige, digamos, para una persona para que sea o para que esté dentro de un sistema de democracia, y es por lo mismo que se establece que es una de las formas de gobierno más difíciles. Asimismo, ya luego nos habla del relativismo. Entonces nos dice que ese relativismo es entender que no solo existe, digamos, la propia convicción que las personas tienen, sino que también existen otras convicciones y que las mismas pueden llegar a ser de igual valor. Luego nos habla del pluralismo filosófico y el pluralismo metodológico. Este pluralismo nos dice que pertenece a la democracia, es una condición a través de la cual se posibilita, por así decirlo, la verdad, y se infiere no solo un relativismo, sino también una forma a través de la cual se puede, digamos, llegar a conocer la verdad, teniendo en cuenta que no siempre va a haber un único conocimiento correcto, sino que, digamos, pueden haber divergentes, por así decirlo, argumentos, que los mismos pueden ser plausibles, que los mismos pueden ser justificables y que los mismos pueden ser aplicables en un modelo de democracia. Ya luego nos habla, siguiente por favor, de la sociedad del riesgo, en un ejemplo de la biología y la bioética. También nos habla de los derechos de la naturaleza y lo que se entendería como un capítulo ecológico. En este aspecto nos dice que la filosofía del derecho no está preparada para las soluciones que se tienen frente, digamos, a la protección de los animales, y estos, estos derechos ambientales han sido un problema que tiene un gran alcance y lo que se entendería para el autor como un problema de riesgo. En este caso lo que se establece es que, digamos, anteriormente se tenía como ese pensamiento antropocéntrico a través del cual, digamos, el hombre era quien dominaba la escena, y pues como era, digamos, la criatura más elevada, por ello todos los derechos, digamos, recurrían a él, y todos los derechos estaban creados en nombre de lo que es el hombre. Ya luego, con la creación de los derechos de los animales, muchas de las personas se escandalizaron, toda vez que los mismos se llegó a equiparar los animales como si fuesen cosas, en cuanto se podían aplicar, digamos, conceptos jurídicos tanto a las cosas como a los derechos de los animales.
En este caso se dice entonces que existe, digamos, un problema de riesgo que está reconocido en los derechos de los animales, y este problema de riesgo viene a destacarse también con lo que es en el problema de los experimentos con animales. Cómo, digamos, nosotros como sociedad llegamos a realizar un uso o a dar uso a lo que son los animales por medio de los experimentos. En este caso lo que se nos establece entonces es que para que, ejemplo, se pueda realizar un experimento con un animal, tiene que haber esa necesidad y tiene que haber ese carácter imprescindible. No podríamos realizar nosotros como sociedad o como humanos experimentos con los animales que los mismos no sean necesarios. Así, lo que se establece es que, digamos, se debe abundar más la categoría de los derechos de los animales, en cuanto lo que se busca no es tanto el reconocimiento mismo de los derechos de los animales, sino que se impongan prohibiciones a los derechos que tenemos nosotros como seres humanos en cuanto a lo que podemos generar o lo que podemos realizar con un animal. Siguiente. Ya por último nos hablan en este acápite de la sociedad de riesgo. En este caso nos establece que ya en la actualidad no existe, por así decirlo, una ley natural que, digamos, nos sirva o sea aplicable a todos los casos que se presentan en la cotidianidad de las personas, sino que ahora somos una sociedad abierta. Esta sociedad abierta nos establece que pues estamos en un sistema abierto en donde existen múltiples argumentos los cuales nosotros podemos utilizar y no siempre están los mismos tipificados. En este aspecto nos dice que pues un hombre debe actuar, digamos, en el mundo siempre, digamos, teniendo en cuenta su decisión y su actuar de forma imperante en cuanto, digamos, a sus convicciones, pero no solo a sus convicciones, sino también que debe actuar conforme a cómo actuaría o cómo se realiza en una situación de riesgo. Un ejemplo de ello nos lo da en el caso de un médico. El médico tiene que decidir cuando le llegan dos pacientes si utiliza el relevador en uno de sus pacientes o en otro de sus pacientes, teniendo en cuenta que solo tiene un relevador. En este caso, estas son situaciones de riesgo que, como bien se mencionan, no están, las mismas no están como por así decirlo, establecidas en un derecho, pero sí se entiende que la persona está en una situación de riesgo, en un estado de riesgo, en donde debe tomar una decisión, y esta decisión, por tanto, no debe tener, digamos, una secuela legal o una consecuencia legal, toda vez que no existe, digamos, la tipificación de un derecho que establezca que en estas situaciones se debe realizar de aquella forma. Siguiente. Bueno, ya continuando con la siguiente parte, entonces ya hablamos de la conducta arriesgada y la conducta cautelosa. Entonces aquí el autor establece que es necesario hacerse una pregunta de cómo debe comportarse uno en la sociedad del riesgo. Entonces, primero que todo, pues los riesgos no son una enfermedad pues que deba revisarse, y esto lo digo en el entendido de que el autor menciona que en estos prácticamente se encuentran esas oportunidades, pero pues no hay que exponerse en sí a todos. Entonces, para saber si asumir o evitar, entonces se deben revisar varios aspectos, como es la razón, la irreflexión, la frivolidad, la conciencia de responsabilidad, la osadía, también la precaución, la inteligencia, la razón, el temor a la asunción de responsabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a la conducta riesgosa, entonces establece que lo importante es que ante los problemas más graves se debe decidir por el riesgo menor. Asimismo, debe tener en cuenta siempre pues esa relación entre la magnitud del riesgo y la calidad moral del fin perseguido. Entonces aquí se mencionan dos ejemplos en cuanto a la jurisprudencia, que bueno, el primer caso es que habían dos personas inexpertas pues que organizaron un lanzamiento de cuchillos. Uno impulsó el cuchillo y con poca suerte hirió al otro y lo mató. Entonces lo condenan por lesiones personales
y a pesar de la voluntad pues que tuvo el otro. Bueno, lo digo por lesiones personales porque, bueno, aquí no lo mató, sino que efectivamente pues le causó unos daños. Entonces, aquí de todas maneras le imputaron lesiones personales, así hubiese existido esa voluntad por parte de la persona pues que se lesionó. Esto por ser pues contrario a las buenas costumbres, mientras que en el otro caso entonces eran también dos personas, pero a diferencia del anterior se trataba de dos artistas de circo que pues en este caso sí se le otorgó una ausencia de penalidad en el entendido de que se trataba de un esparcimiento del público y tenía un valor social, es decir, que pues sí ameritaba ponerse pues en sí en riesgo porque había como una importancia a nivel social, lo que no pasaba en el anterior caso, que simplemente se trataba de dos personas que lo hicieron por diversión. Entonces aquí es donde el autor va a entrar a examinar esos casos en donde pues sí amerita pues que se ponga en riesgo, como fue el segundo caso pues del que acaba de hablar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya se habla de la conducta cautelosa, que el autor menciona que puede ser problemática porque pues no tolera como tal una ambigüedad y por lo tanto pues existe ese riesgo de que no se quiera correr con esa responsabilidad. Entonces lo que se va a hacer es que no se va a entrar a valorar esa situación. Entonces aquí también se involucran unos temas de riesgo en donde se analiza pues el papel del juez, quien está ligado pues a la ley, y este vínculo lo lleva pues a que no esté dispuesto a asumir un riesgo personal, pues debido a que se basa en lo que ya está estipulado pues para establecer la sentencia. También se habla de la doctrina del espacio libre de derecho en temas más que todo cuando se trata de la interrupción del embarazo. Entonces aquí los partidarios y los que no están de acuerdo, entonces quieren una decisión clara, entonces no hay como una ambigüedad, sino que se va a entrar a legislar ya sea a favor o en contra, pero entonces esto es una problemática que como que no se ha entrado a valorar, como lo decía anteriormente, es lo que representa un problema para una conducta cautelosa, porque no se quiere dar como tal la razón a los que están en contra ni a favor, pero entonces este debería ser el derecho de las cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también se habla especialmente de la bioética y se mencionan ciertos aspectos pues a tener en cuenta. El primero es la advertencia, que establece que la bioética prácticamente se refiere a la genética humana, que es el comportamiento arriesgado en el mundo moderno. También se habla de la revolución de la biotecnología, que es la aplicación de la bioquímica, de la microbiología y procedimientos en sí técnicos, pues con el fin de usar el potencial de microorganismos, células y tejidos en forma técnica. Entonces aquí se establece que las amenazas se han demostrado pues controlables y limitables. Sin embargo, pues el filósofo Hans Jonas establece que los errores biogenéticos son irreversibles, y estos errores pues no afectan al objeto, sino que estos se extienden fuera de él. Bueno, las consecuencias de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl dejan ver pues que las fuerzas nucleares han producido pues mutaciones, y pues esto es algo que no es controlable, entonces como que es una contradicción a lo que pues se establece en este apartado. También se establece un ejemplo que es la clonación de plantas como procesos pues adelantados por panaderos con hongos y también pues con levaduras. Pero entonces es donde se le da mayor importancia pues a la moderna biotecnología, que pues es la que busca que se modifique de manera intencionada el código genético pues de los microorganismos, es decir que pues se puede producir vida nueva. Bueno, también se habla de la técnica y la ética frente a la bioética, que pues es como la importancia de esa relación que tiene que existir entre esta técnica y la ética. La técnica se describe como lo que es factible, y la ética entonces es lo que va a señalar los límites.
aunque hay un intento pues de cambiar estas visiones. Entonces, por ejemplo, Robert Edwards, el inventor del bebé probeta, acoge pues el principio de que la ética debe acomodarse a la ciencia y no al revés. Entonces la cataloga pues a la ética como innecesaria, pero asimismo hay otras visiones sobre el desprecio de la técnica por sobre la ética, que sería pues una concepción pues peligrosa. Entonces se habla de una instrucción de la Congregación pues Vaticana para la Doctrina de la Fe en 1987, que causó pues como gran impacto y tuvo relevancia sobre el respeto de la vida del hombre que está por nacer y la dignidad de la procreación. Entonces también pues se habla de que la experimentación ha estado pues acompañada por la incertidumbre de si lo esperado tiene éxito y siempre, o si siempre ha existido pues el peligro de un desenlace dañino. Entonces ese daño antes era limitado, pero ahora con el método biotecnológico la amenaza pues puede digamos desencadenar procesos no recuperables y pues surgir daños indefinidos. Entonces es cuando surge interrogantes sobre si se debe renunciar a la investigación por tener este tipo de riesgos que prácticamente ocasionarían daños que no se podrían después resolver. Pero pues los biológicos y como tal los éticos establecen que no deben invocar la libertad de la ciencia pues para evadir los mandamientos y las prohibiciones de la ciencia, pero de todas maneras hay unos límites que no se deben pues dejar pasar, y estos son los valores del cuerpo, la vida, la autodeterminación y pues la dignidad del hombre. Bueno, siguiente por favor. También se habla del fundamento de una bioética, en donde se establece el interrogante de cuáles medios de la bioética que se han descartado son necesarios, pues, o más bien se deben eliminar de la biotecnología. Entonces, aquí se establece en este apartado que el límite proviene de un orden existente a la naturaleza de los hombres y a la naturaleza de las cosas, y sobre todo a la dignidad humana en general. Al ser el concepto de dignidad humana pues un poco, abstracto en sí, entonces se hace el interrogante de cómo se puede argumentar positivamente. Es entonces como pues se va a entrar a afirmar que las normas éticas y jurídicas pues tienen que ser capaces de generalizar, que pues ya sería cuando se habla del imperativo categórico. Pero entonces, ¿cómo se construyen esas normas? Es como el gran interrogante que se hace el autor. Y entonces se responde que se interrogan las experiencias, como pues lo va a hacer la ciencia en la filosofía. Entonces pues hay que ahondar en la historia de la filosofía y exactamente en la filosofía del derecho, que pues es la que ha elaborado unos primeros fundamentos para la conducta ética y jurídica, que según el autor pues no tienen validez absoluta, pero poseen un alto grado de discernimiento y también pues de consensualización. Consensualización en el sentido de que pues se traen a colación unos principios del derecho que tienen un alto grado de razonabilidad, que pues sería la igualdad de trato, la universalidad, la autonomía, la equidad, la responsabilidad y la tolerancia. Pues sin embargo, aún así existan como estos principios, la ética y el derecho aún no están en condiciones pues de suministrar criterios de decisiones racionales, sino que para dichos conflictos se tendría que tolerar la correspondiente pues decisión. Por lo tanto, el autor establece que vivimos en el mundo del riesgo, cuando pues decía que no tenemos ninguna elección y que tenemos que proseguir en lo desconocido, lo incierto y lo inseguro. Por eso pues la tolerancia en este caso lo menciona como uno de los mandamientos más importantes, porque pues es la que posibilita a actuar responsablemente, pero es siempre que vaya, digamos, unida con la responsabilidad. Entonces aquí la tolerancia la define como esa actitud que es por principio abierta para los demás y para lo nuevo, y en consecuencia para la indagación en lo desconocido.
También establece que aunque exista un riesgo, no hay que omitir la acción, sino actuar con cautela. Por ejemplo, pues con el tema de que si un embrión puede ser un medio para otra cosa, en tanto en el que el paradigma de que por medio de este se podría, digamos, desembocar una grave enfermedad, es claro que sin estos dilemas fuertes pues para el derecho, el legislador solo podría pues poner una medida, no sé, que establezca como ese poder pues para que se haga justicia, pero es algo de lo que no se tiene como en sí la seguridad de que pueda ser algo que es correcto, pero es importante por eso la tolerancia y esa cautela en el momento en el que se vayan a tomar decisiones y sobre todo por parte del legislador. ¿La puedes pasar, por favor? No, la anterior. Bueno, aquí también se habla finalmente de la clonación de los humanos, que antes pues se creía que estaba en un futuro lejano, pero exactamente en 1997 entonces se irrumpió desde Escocia con la noticia de que se había logrado clonar una oveja. Entonces, en este momento no va a ser como una decisión alejada, sino que es lo que en la actualidad se está viendo como una posibilidad más adelante. Sin embargo, pues no deja de ser un tema como sensible. Bueno, aquí la clonación, entonces se toma como un ejemplar que va a establecer un ser vivo y no va a hacer ningún tipo de modificación, sino que genéticamente va a ser idéntico. Sin embargo, pues ha existido una problemática de que sí puede ser manipulable y se reproducen ciertas modificaciones. Bueno, y ya lo siguiente, ya sigue mi compañera. Gracias. Ahora bien, respecto a lo que ya nos venía diciendo Daniela, encontramos que existen dos motivos que expresan por qué el hombre no debe ser clonado. Es decir, que primero el hombre no debe ser clonado porque tiene los fines fuera de sí, debido a que son ajenos a esta persona porque es una copia de otro ser. Y en la segunda encontramos que es una negación al principio categórico de Kant, debido a que Kant dice que la humanidad debe ser utilizada en sí como un fin y nunca como un medio, y ya que este nuevo ser por sí mismo no tiene autonomía e indisponibilidad, va a volver a generar esas mismas consecuencias o los mismos actos que generó esa persona por la cual fue clonada. Y la pasas, por favor. Bueno, primero se debe recalcar que esa nueva persona clonada no puede llegar a gozar de la misma dignidad que esa persona copia, y acá encontramos una objeción que nos dice que la naturaleza también clona, debido a que existen los mellizos univitelicios, bueno, en general gemelos, en el que exponen que no puede llegar a ser algo negativo debido a que es una disposición genética. Es decir, provienen del mismo espacio, pero no son una copia del otro, porque cada ser que va a llegar al mundo, pues tiene diferente pensamiento y autonomía en sí. ¿Lo pasas? Por favor. Ahora encontramos el principio de la tolerancia. Primero nos habla de la complejidad social y la tolerancia. A esto nos remite a tres autores, que son a John Locke, a Voltaire y a Schottenheimer, que en este caso solamente se va a tomar el caso de Schottenheimer, debido a que dice que la tolerancia se toma más como un vicio del individuo que durante todo el final del libro. ¿Lo pasas? Ahora encontramos como un segundo ítem la intolerancia dogmática, la tolerancia práctica cívica y la tolerancia represiva.
Ya al final de este capítulo nos dice que la tolerancia práctica o cívica se puede dar cuando una persona o un grupo de personas soporta el daño dañino, escandaloso, injusto y lo malo. ¿Pero de qué proviene esta definición? Debido a que en este capítulo se va a entrar a estudiar la relación que existe entre la verdad, libertad e igualdad. Pero esta respuesta se da debido a que se tiene la creencia que la verdad absoluta la posee solamente la Iglesia Católica, y todos los que tienen una concepción diferente a la que ésta posee se encuentran en un error constante. Entonces, la Iglesia en varias ocasiones dice que tiene tolerancia debido a que soporta a esas personas que yerran, o que simplemente debe tolerar a aquellas personas que se consideran como desviados de la sociedad por no tener las mismas creencias que esta Iglesia Católica. Y bueno, acá encontramos el ejemplo de Papa León XII, en el que nos dice que la tolerancia será el problema de soportar el mal, porque desde ahí parte la concepción de que quien no cree, que se establece por parte de la Iglesia, de Dios. Y de igual forma nos habla Alejandro religiosa de la tolerancia que puede llegar a existir en el derecho, en los tribunales, y se dice que esta comienza en el desacuerdo de las perspectivas que se pueden llegar a dar en una decisión acatada. Pero también se establece que la tolerancia debe ser diferente o separarse de los conceptos del de derecho y de la moral. Y bueno, retomando ya un poco más el discurso entre verdad y libertad, para diversos autores que defienden las ideas católicas, se considera que el error no tiene ninguna validez en la verdad y por ello no puede llegar a ella. Es decir, que si yo no creo en lo que me impone una iglesia, yo estoy en un error del cual no puedo salir, porque no puedo llegar a obtener una verdad que no puede ser absoluta, pero que sí puedo llegar a obtenerla con mi propia convicción. Y como en forma de conclusión nos dice que la tolerancia práctico-cívica se da es porque se soporta esas personas dañinas o los escandalosos, los injustos o lo malo que pueden llegar a generar las personas con su propia convicción. Pásala, por favor. Ahora encontramos como tercer ítem los límites de la tolerancia, encontrando a dos, bueno, habían muchos autores, pero nos enfocamos en dos, que es Gustav Radbruch, que nos dice que tolerancia sí, pero no tolerancia frente a la intolerancia, y en Kelsen, en el que nos dice que la esencia de la tolerancia es la propia democracia, puede ser abolida mediante la decisión de la mayoría. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que existe una contradicción debido a que se establece que se debe tolerar la intolerancia. Entonces acá se dice que no se encuentra una relación escalonada de objeto y metaobjeto, es decir, que la intolerancia no debe combatirse con más intolerancia porque se está generando una contradicción del mismo término. Ahora bien, dice que la tolerancia tiene raíz en la libertad, y esa libertad que se da para obtener determinada verdad. Por ello, la tolerancia supone que la verdad no es completamente subjetiva o relativa y que tan solo parcialmente puede ser descubierta, lo que conduce a este relativismo relativo, en donde nos dice que ese método para llegar a la verdad es la tolerancia, y de igual forma siempre van a existir personas que se consideran como indiferentes o neutrales, el cual es una persona la cual es resignada de duda, duda de la verdad, o que cree que esta verdad no puede llegar a existir. Por ello es incapaz de soportar o sobrellevar las diferentes opiniones. Lo que hace esta persona tampoco busca la construcción de la verdad, sino simplemente acepta lo que otros dicen. ¿La pasas, por favor?
Como cuarto encontramos la relación que hay en tolerancia, verdad, libertad y error. Y en este capítulo se comienza explicando que el conocimiento es siempre limitado, que la verdad se provee siempre, la verdad que se provee siempre va a ser limitada, y por ello encontramos a un autor que se llama Goethe, que dice que ante el surgimiento de dudas se debe investigar y probar más allá del detalle del objeto. Es decir, que si yo quiero conocer la verdad, tengo que indagar e investigar más para poder llegar a esta. Y en este punto se encuentra la relación entre libertad, verdad y error, debido a que se puede incurrir en error que sea en la búsqueda de la verdad, toda vez que a través de las controversias se puede hacer aparecer a la verdad, tal como lo dijo Jacques Martin, que dice que el error es un faro que nos ayudará a evitar los arrecifes. Y acá encontramos la relación que nos expone que todo es un círculo. Por medio del error podemos llegar a buscar métodos para hallar la verdad, y nos dice que esa verdad es un proceso de libertad. Y entonces la tolerancia podría también entenderse como la posibilidad de libertad, verdad, y no algo simplemente estático para llegar a esa verdad. Ahora bien, como el quinto punto nos habla de el hombre indiferente, el intolerante y el tolerante. Como ya lo había dicho un poco más rápido, nos dice que, bueno, existe la diferencia entre estos tres sujetos. Nos dice que primero el hombre indiferente o el no opinante intenta acabar con la complejidad al refugiarse en un relativismo absoluto. Y esto lo que conlleva es que todas las opiniones para él son válidas de igual manera, y por tanto se le hacen indiferentes las demás opiniones. Frente al hombre intolerante nos dice que es aquel al cual lo inquietan las opiniones de los demás. Él no tiene esa tolerancia para soportar las diversas opiniones o verdades, incluso valores de los otros. Mientras que el hombre tolerante es aquel que puede llegar a conducirse frente a la complejidad de diferentes concepciones que tienen las personas, y es abierto a esas situaciones abiertas, y sabe que nuevas situaciones requieren nuevas interpretaciones, y es aquel que posee la habilidad tanto de comunicación como esa habilidad de la escucha. ¿La pasa, por favor? Encontramos así las consecuencias que se pueden llegar a generar alrededor de la tolerancia, y nos dice que primero se debe entender que la tolerancia no es ninguna amenaza para la verdad, que por el contrario, como se ha expuesto alrededor de todo este video, nos dice que ella estimula la verdad. A partir de esta tolerancia podemos llegar a encontrar una verdad que, si bien no es ilimitada, sí puede llegar a ser en la búsqueda de una persona lo que necesita para ella. Y debe recalcarse de manera de conclusión que acá se tratan los temas de la religión y del ordenamiento jurídico. Frente a la creencia religiosa que se impone, no tiene que ver con la tolerancia, ya que una verdadera creencia es un acto de libertad, y lo que se expuso durante este capítulo es que la tolerancia por parte de la religión es simplemente tolerar a esos desviados, y ese no es el significado que se está buscando. Y frente al ordenamiento jurídico se dice que se tiene el principio de tolerancia, que es aquel que representa un factor de orden, pues garantiza la coexistencia de las ideas políticas y de las ideas valorativas de la persona. Lo pasa. Ya por último encontramos la tolerancia en la cuestión decisiva, y se dice que partiendo de Friedrich Dürrenmatt, nos dice que la humanidad siempre va a estar en constante cambio. Va a haber gente que de un momento a otro va a ser muy pobre, o que va a tener libertad o privilegios que simplemente se consideran intangibles, o que en algún momento se pueden llegar a obtener por la ley, pero es algo que va a estar en constante cambio. Es decir, lo que busca este autor es explicar que el mundo
no es estático, sino por el contrario, siempre está en progreso o en cambio y lo que se intenta es buscar la libertad desde diferentes esferas del conocimiento o desde lo político, desde lo económico o desde la misma tolerancia que se puede llegar a generar en una sociedad. Pero si estos nuevos cambios no son acompañados por parte de la tolerancia, se está destinado a un mundo en el infierno, como él lo denomina, o es una cuestión decisiva a la humanidad para simplemente poder llegar a un punto en el que no va a poder sobrellevar esos nuevos cambios y simplemente va a ser un decremento a lo que nosotros consideramos actualmente como nuestra humanidad. Y gracias.